han firmado un pacto fiscal, pero no sabemos dónde se va a aplicar, en qué territorio histórico, ni cuándo, ni cómo, ni efectivamente en qué va a quedar, porque efectivamente ya sabemos que no tienen la mayoría en algunas de las juntas generales de los territorios históricos, lo cual también, por cierto, evidencia el disparatado modelo foral que padecemos, ¿no? Esa, por lo tanto, sería la primera consideración muy importante, que este pacto fiscal no sabemos si se va a aplicar, cuándo, dónde ni cómo. En relación al pacto fiscal firmado por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, nosotros tenemos que decir, y no tenemos ningún problema en decirlo, que este pacto incluye algunas medidas positivas que nosotros compartimos, incluso algunas de las que nosotros hemos venido defendiendo durante todos estos años. No tenemos, por lo tanto, ningún problema en decir que este pacto incluye algunas medidas positivas, pero también añadimos que globalmente es una reforma fallida y una oportunidad perdida. Por un lado, porque no avanza suficientemente en la progresividad fiscal, en relación, por ejemplo, al tratamiento de la vivienda habitual o en relación tanto a la tarifa general como a la tarifa del ahorro, y tampoco en lo que se tiene que ver con la deducción por edad. Además de otro tipo de cuestiones bastante técnicas y que hemos analizado. Lo cierto es que no avanza suficientemente en la progresividad fiscal. Y por otro lado, decimos que es una reforma fallida y una oportunidad perdida porque esta reforma fiscal no va acompañada de la necesaria reducción de gasto improductivo, superfluo e innecesario. Y cuando hay un partido político o un gobierno o varios gobiernos que proponen un incremento de los impuestos, lo menos que se puede exigir es que ese incremento de los impuestos vaya acompañada de la reducción de gasto improductivo, superfluo e innecesario. No vemos que haya una reducción de ese gasto improductivo. Y en cuanto a que deja el modelo foral como está, y efectivamente este pacto fiscal no propone que las competencias fiscales residan en el Parlamento Vasco, consideramos que es un fraude. Consideramos que es un fraude porque no reclama las competencias fiscales para que las competencias fiscales pasen de las Juntas Generales de los territorios históricos al Parlamento Vasco. Y esto es absolutamente fundamental. Es lo que nosotros hemos venido defendiendo y lo que seguiremos defendiendo también en el debate de mañana a través de las correspondientes propuestas de resolución. Es fundamental que estas competencias fiscales pasen de las Juntas Generales al Parlamento Vasco para garantizar la mejor fiscalidad posible, para acabar con los enfrentamientos territoriales, para luchar más y mejor contra el fraude fiscal también, para garantizar la mayor igualdad ciudadana posible y para garantizar que no haya descoordinación fiscal, es decir, para acabar con el absurdo de que un ciudadano vasco pague distintos tributos, distintos impuestos en función de la parte de Euskadi donde viva. Efectivamente, en el debate monográfico lo que nosotros vamos a defender va a ser básicamente lo que hemos venido defendiendo durante todos estos años. Tenemos preparadas cerca de 40 propuestas de resolución, finalmente posiblemente sean cerca de 50 o quizás más propuestas de resolución, y en ellas vamos a recoger todo nuestro ideario. Vamos a reclamar que las competencias fiscales pasen al Parlamento Vasco. Veremos a ver efectivamente qué partidos políticos votan a favor de esta idea. Vamos a reclamar mayor progresividad en el sistema tributario. Vamos a reclamar una distribución de la carga tributaria más justa. Hay muchísimo margen para ello. Vamos a plantear también el establecimiento, y esto es algo novedoso, de un recargo del 3% en el impuesto de sociedades que pagan las entidades financieras. Vamos a ver también qué partidos políticos votan a favor de esta propuesta. Incremento de un 3% en el impuesto de sociedades que pagan las entidades financieras. Vamos a proponer, como hemos venido proponiendo durante todos estos años, un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Vamos a proponer la supresión de regímenes especiales poco transparente, como las sociedades de promoción de empresas, y vamos a añadir también una serie de medidas muy interesantes y novedosas para luchar más y mejor contra el fraude fiscal, que sigue siendo un verdadero drama en Euskadi. Veremos también
qué partidos políticos votan a favor de estas propuestas novedosas, ya digo, para luchar más y mejor contra el fraude fiscal. Entre ellas, la supresión de las injerencias políticas en la finalización de las actuaciones inspectoras. Esto se ha venido dando y se da. Vamos a exigir que se supriman las injerencias políticas en la finalización de las actuaciones inspectoras, es decir, cuando está en marcha una inspección fiscal y llega el político de turno y manda paralizar esa inspección. Esto ha venido ocurriendo en Euskadi en los últimos años, sigue ocurriendo y vamos a ponerlo encima de la mesa. Vamos a plantear la responsabilidad de las asesorías fiscales cuando planifiquen diseños de ingeniería fiscal que tengan como objetivo la elusión fiscal. Esta también es una propuesta novedosa, y vamos a proponer la supresión del límite en el plazo en las actuaciones inspectoras. Son propuestas novedosas relacionadas con la lucha contra el fraude. Evidentemente son más propuestas de resolución, van a tocar estos asuntos, ya digo, son más de 40, seguramente lleguen a 50 las propuestas de resolución que plantearemos mañana en el Parlamento Vasco. Veremos qué es lo que plantean el resto de grupos.